Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando en este momento la clase de manejo integral de residuos sólidos de la semana número 9. La idea es que tratemos todo el tema de, de la semana número 9, que es el control de vectores. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los tipos de vectores, cuáles son los vectores más comúnmente identificados en el tema de residuos sólidos y vamos a hablar del manejo de cada uno de ellos desde un punto de vista general. La idea de la clase es que podamos determinar cómo es el funcionamiento del tema de los vectores a nivel de rellenos sanitarios y cómo pudiéramos hacer un control de vectores dentro de la organización o de la empresa que estamos trabajando. Es importante que ustedes dentro de sus documentos de PEGIRS tengan la posibilidad de utilizar esta herramienta del control de vectores como uno de los programas a manejar. Es decir, es posible que alguna de las empresas que ustedes estén analizando tengan algún tipo de problema de vectores o algún tipo de condición o característica con los vectores que pueda ser trabajada a partir de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Sé que muchos de ustedes están viendo saneamiento básico, que también es una materia ligada al tema de vectores y de manejo y control de estos elementos y de estos animales dentro de las instalaciones. Por lo tanto, vamos a ver esta clase en paralelo y tiene mucho que ver con lo que ustedes han visto en saneamiento. Les pido que analicemos esta clase en conjunto con las clases que ustedes ven para que podamos enriquecer pues, el ejercicio y que puedan analizar cómo es el funcionamiento del control de vectores desde la óptica de cada uno de los profesionales que les dictamos clase en la universidad. Vamos a hablar entonces qué es un vector. Un vector en términos biológicos es cualquier agente, persona, animal o microorganismo que transporta y transmite un patógeno a otro organismo vivo. Es decir, cualquier persona, cualquier animal, cualquier microorganismo, cualquier elemento vivo que transporte, movilice, y digamos que transmita un patógeno se va a convertir en un vector. Los vectores biológicos se estudian por causas de enfermedades, pero también como posibles curas. Entonces tenemos, digamos, en este caso que hablar muy a fondo del tema de los vectores, en el tema de rellenos sanitarios y en el tema de residuos sólidos, porque son aquellos animales o microorganismos que van a transportar enfermedades que son propias de los residuos. Es decir, estos animales o estos vectores viven dentro de los residuos, se alimentan de los residuos y posteriormente se movilizan y al movilizarse van a transportar patógenos, enfermedades, microorganismos y toda una serie de elementos que nosotros no queremos que salgan del relleno o que salgan de las instalaciones donde estamos haciendo el manejo integral de residuos sólidos, pues porque van a contaminar y a afectar a las poblaciones circundantes o a los vecinos de nuestras instalaciones, bien sea una instalación industrial, una instalación organizacional, una organización o una institución educativa, por ejemplo, o una institución de salud, o bien sea directamente en el relleno sanitario. ¿Qué es el control de vectores? Según la Organización Mundial de la Salud, que es quien regula todo este tipo de cosas en el tema de vectores, lo cataloga el control de vectores como la planificación, organización, implementación y monitoreo de actividades para la modificación y manipulación de factores ambientales o la interacción con el hombre en miras de prevenir y minimizar la propagación de vectores. Entonces, básicamente la Organización Mundial de la Salud nos indica que el control de vectores va a ser, van a ser todas aquellas actividades de planificación, organización, implementación y monitoreo que llevamos a cabo dentro de nuestras instalaciones para poder hacer, digamos, un control de la propagación o prevenir y minimizar la propagación de vectores y así reducir el contacto que estos tienen con patógenos y evitar, digamos, la masificación de enfermedades o que se transporten enfermedades de un lugar a otro a través de estos animales o de estos elementos transportadores. Entonces tenemos que tener claridad de que el vector como tal va a ser un medio a través del cual se transportan los patógenos de un sitio a otro. Básicamente un vector es un medio o un método de movilización que tienen muchos patógenos para transportarse de un lugar a otro. Vamos a tener varios tipos de vectores. Tenemos vectores mecánicos, que son aquellos que transportan el agente de forma inespecífica sin que se modifique o reproduzca. Es decir, el vector mecánico lo único que va a hacer es tomar dentro del aparato bucal, en la superficie del vector o en el tubo digestivo, transportar el agente patógeno de forma directa, sin transformarlo, sin modificarlo, sin reproducirlo. Sencillamente lo transporta. Por ejemplo, estamos hablando de aquellos patógenos o microorganismos o bacterias que se colocan, por ejemplo, en las patas o en la superficie del pelaje de los roedores, de las ratas. Las ratas se contaminan con algún tipo de elemento. Este elemento o este patógeno va a estar en la superficie, es decir, en el pelo del animal, y el animal lo transforma de manera mecánica, pero ni modifica ni reproduce el patógeno. Es decir, el patógeno en este caso no se va a ver modificado
ni se va a ver biomagnificado ni nada por el estilo, sino que sencillamente se transporta a través a través del vector o a través de este agente. Tenemos vectores biológicos que son aquellos en los que la gente se multiplica y se transforma, lo que asegura la transmisión efectiva y prolongada. El vector forma parte del ciclo biológico de la gente. Entonces, en este caso, los vectores biológicos son aquellos que sí se contaminan con la enfermedad o con el patógeno. El agente o el patógeno se multiplica y se transforma, es decir, tiene algún tipo de mutación o algún tipo de variación dentro del vector. Entonces, en este caso ya vamos en el segundo tipo de vector. Tenemos un vector mecánico, que es aquel que solamente transporta el patógeno en su superficie, en su aparato bucal o en su tubo digestivo, pero no lo transforma ni lo multiplica, sencillamente lo transporta. Tenemos un vector biológico, que es aquel que se contamina efectivamente con el patógeno y lo multiplica, lo transforma y así asegura que la transmisión sea efectiva porque magnifica el agente contaminante. Tenemos vectores reservorios, que son vectores biológicos donde la gente puede transmitirse de generación en generación por vía transovárica. Esto quiere decir que los vectores reservorios van a ser los mismos vectores biológicos, pero que van a transmitir a través de la reproducción, a través de generación en generación, van a ir transportando este vector. Entonces tenemos hasta el momento tres tipos de vectores. El mecánico, que en su superficie, en su tubo digestivo o en su aparato bucal llevan la enfermedad, pero no la transforman ni la multiplican. Tenemos los vectores biológicos, que se contaminan de la enfermedad, multiplican y transforman los agentes contaminantes y los llevan, digamos, de manera efectiva y prolongada. Y tenemos los vectores reservorios, que son aquellos que van a transmitir de generación en generación el agente contaminado o el agente patógeno, es decir, que son vectores que van a convertirse en vectores para siempre en su cadena de reproducción y en los ciclos y las cadenas tróficas en las cuales están inmersos. Eso quiere decir que los vectores reservorios en este caso van a ser los más difíciles de manejar, en el sentido de que van a transmitir esta enfermedad por el simple hecho de pertenecer a esa especie o a ese tipo de animal. Hay mecanismos de transmisión que tenemos, dos mecanismos de transmisión que tener en cuenta muy importantes dentro del tema de los vectores y que es lo que vamos a tener que analizar, digamos, muy despacio dentro del tema de los vectores para poder controlar la dispersión o el manejo de estos elementos. Uno de ellos va a ser la inoculación, es decir, el agente infeccioso es introducido al huésped por medio de una picadura o de una mordedura, es decir, la inoculación quiere decir que el agente infeccioso, este vector, lo que va a hacer es transmitir la enfermedad directamente al interior de la persona o directamente al interior pues sí, de la persona que se va a contaminar a través de una picadura, es decir, introduce o inocula o le mete, por decirlo de alguna manera, la infección a la persona. Generalmente se trata de insectos hematófagos. Hematófagos viene de hematos, que es sangre, o es una palabra proveniente de la sangre, y fagos, que quiere decir alimentarse. Entonces, hematófago quiere decir que se alimenta de sangre. Estaríamos hablando en este caso de los zancudos. Bueno, estaríamos hablando en este caso de las zancudas, porque los zancudos machos no pican, los que pican son las zancudas hembras. Entonces, para que lo tengan presente, cuando usted lo pique un zancudo, no diga que lo picó un zancudo, lo picó en realidad una zancuda. La contaminación quiere decir que el agente infeccioso es depositado por el vector sobre el huésped. Quiere decir que usted, este vector, lo que va a hacer es contaminar, por ejemplo, los alimentos que usted se come, o lo va a contaminar a usted en su superficie, pero no lo inocula, no le mete la infección a usted, sino que a través de deyecciones, secreciones glandulares, otros fluidos o restos del animal, es decir, pedacitos del animal, sus patas o los pelos o cualquier cosa que tenga el animal, lo va a contaminar a usted, pero de manera indirecta, por decirlo de alguna manera, a través de la contaminación. No lo inocula, no lo muerde, sino que contamina los elementos que usted utiliza o lo contamina usted directamente y lo enferma. Entonces tenemos dos mecanismos de transmisión. Ya vimos tres tipos de vectores, ahora estamos viendo dos mecanismos de transmisión. La inoculación, que es directamente meter el vector o el patógeno, que el vector mete el patógeno dentro del huésped a través de una picadura o una mordedura. Y tenemos la contaminación, que es un mecanismo de transmisión superficial. Entonces la idea es que ustedes en este caso piensen y analicen algunos vectores que vamos a clasificar por tipo de vector y por mecanismo de transmisión para que los tratemos en la clase. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, que analicemos el caso de los animales domésticos, que generalmente nosotros consideramos pues como familia
o en muchos casos los consideramos pues como parte de nuestro hogar. Ya hemos hablado de esto muchas veces en clase. Sin embargo, en algunas ocasiones se van a constituir también como vectores, es decir, un perrito o un gato, si bien son animales que por tradición son domésticos y son pues mascotas para nosotros, parte de la familia, hay animalitos o perros o gatos que en este caso cuando se encuentran en condiciones de calle van a ser y van a transformarse en vectores. Por ejemplo, los perros que están dentro de los rellenos sanitarios, ellos se van a contaminar de todas aquellas sustancias peligrosas o de todas aquellas sustancias indeseadas, patógenos, parásitos que están dentro de los rellenos sanitarios y al salir del relleno sanitario y convivir con las personas que viven a los alrededores de los rellenos sanitarios, se van a convertir en vectores. Entonces tenemos que analizar no solamente aquellos animales que tradicionalmente conocemos como vectores, que serían cucarachas, ratas, palomas, sino que vamos a hablar también de aquellos animales que no consideramos vectores en la normalidad, pero que cuando los analizamos ya a nivel, pues a nivel biológico, se van a convertir en vectores. Entonces estaríamos hablando en general de perros y gatos que también tenemos que incluir dentro del ejercicio y que la idea es que discutamos sobre este tema en la clase sincrónica del día jueves. Bueno, aprovecho para decirles, estamos en Semana Santa, la idea es que la clase del día jueves no es una clase que vamos a manejar como un carácter de obligatoriedad, pues por aquello de la libertad de culto, sin embargo entendiendo que muchos de ustedes están pues muy interesados en que avancemos en las clases y en que no frenemos el proceso y están en sus casas, digamos, disponibles, yo me voy a conectar en la teleconferencia que tenemos establecida. Si llegan personas a la teleconferencia y quieren hacer la clase, pues hacemos la clase, tenemos toda la conversación, pero esa clase no va a quedar registrada dentro de las inasistencias ni nada por el estilo. Si usted está en un momento de recogimiento pues espiritual y está en sus temas pues religiosos, no hay ningún problema. Usted puede pues permanecer en sus actividades pues religiosas y familiares y posteriormente el fin de semana o la otra semana puede ver el video de la teleconferencia en caso de que quiera pues actualizar la información. Yo voy a estar pues disponible a través del Meet para todas las personas que quieran resolver dudas sobre esta clase o que estén en disposición de hacerlo. Aquellas personas que no estén en disposición de hacerlo, sobre todo pues por sus actividades pues personales de espirituales, no hay ningún problema. Por favor, no se sienta presionado para asistir. Usted puede permanecer en sus actividades y sin ningún problema ver el video en la próxima clase o ver el video el fin de semana de la teleconferencia que lo cargaremos normalmente en la página, en el canal de YouTube. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Sociedad Mexicana de Salud Pública que presenta unos datos muy importantes como un monitoreo de resistencia a los insecticidas adulticidas. Es importante también que manejemos la terminología de los tipos de insecticidas que existen. Hay insecticidas que son adulticidas, que quiere decir que matan al vector en su etapa adulta. Y hay otros que matan, como lo dice Wright, que mata hasta los huevecillos. En este caso son aquellos que matan o que están o que se basan en la etapa, digamos, inicial de los elementos y lo vamos a considerar en algunos casos ovicidas, es decir, que matan los huevos. Entonces tenemos aquellos que matan los huevos y tenemos aquellos que matan el adulto. Los adulticidas tienen una situación muy importante y es que los elementos, al igual que por ejemplo nosotros los seres humanos con el coronavirus, los vectores también generan resistencia a los insecticidas adulticidas que utilizan en diferentes programas de control de vectores. Por eso es importante estar cambiando constantemente la fórmula de los insecticidas, porque los insecticidas dejan de funcionar. Eso es algo que usted tiene que tener absolutamente claro. Los insecticidas no funcionan para toda la vida porque los vectores comienzan a generar anticuerpos y resistencia a los insecticidas y por lo tanto se van haciendo cada vez más fuertes con respecto al insecticida y deja de funcionar, dejan de morirse y dejan de matar también los huevos. Y en general este tipo de cosas tienen una situación y es que se vuelven, al igual que los patógenos reservorios, se vuelven anticuerpos reservorios, es decir, la siguiente generación de cucarachas va a tener una resistencia mucho mayor al RAID que se utiliza en la actualidad que la generación anterior. Entonces, los adulticidas tienen que estar siendo revisados constantemente y se tienen que hacer bastantes procesos de revisión para poder identificar la efectividad y la resistencia para ir cambiando la fórmula paulatinamente. Entonces tenemos enfermedades transmitidas por vectores que las vamos a llamar ETBs o problemas de salud, que son un problema de salud pública bastante fuerte en el mundo, las enfermedades transmitidas por vectores. Pudiéramos hablar de las más importantes como el dengue y el chikungunya. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando tanto del COVID, es importante también tener en cuenta enfermedades como el dengue. Más gente muere por dengue en Colombia
que lo transmite la Aedes aegypti, que es un zancudo, o en este caso sería la zancuda de la Aedes aegypti la que genera el dengue y el chikungunya, que está generando grandes estragos, sobre todo en la costa caribe colombiana y en el Pacífico. Entonces es importante analizar este tipo de circunstancias también nosotros como ingenieros ambientales, porque es un tema de almacenamiento de aguas y es un tema de estancamiento, por ejemplo, de lixiviados en zonas donde la disposición de residuos es inadecuada. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el manejo integral de residuos sólidos en zonas del Pacífico colombiano, generalmente tenemos el caño que pasa por al lado de la casa y focos de basura o focos, sí, en este caso sería basura de residuos no segregados que están sobre las fuentes hídricas que generan estancamientos. En esos estancamientos prolifera el Aedes aegypti, que es el zancudo que en algunos casos se conoce como patas blancas, y genera dengue y chikungunya dentro de las personas y es una condición pues muy que es directamente proporcional al mal manejo de los residuos. Tenemos las condiciones para la reproducción del vector, serían recipientes con agua estancada, sin embargo lo que les acabo de decir es muy importante. Las personas consideran que el problema son las albercas de las casas, cuando en general en estas zonas deprimidas el problema son los estancamientos en residuos sólidos, es decir, tenemos botellas, tenemos envases, empaques y embalajes, tenemos emposamientos sobre bolsas de residuos o bolsas de basura que están mal dispuestas y todos esos emposamientos y estancamientos en la mala gestión de residuos sólidos o por ejemplo en el método de contenedores mal manejados en tierra caliente, si usted tiene un método de contenedores fijos o móviles y estos contenedores están destapados o quedan abiertos por alguna circunstancia o no están debidamente sellados pues porque están dañados, eso va a generar focos de proliferación de Aedes aegypti que va a generar dengue, chikungunya y una serie de enfermedades también pues relacionadas a las ratas y a las cucarachas. No existen vacunas y tratamientos específicos para estas enfermedades, es decir, que cuando el manejo integral de residuos sólidos se hace de manera inadecuada, estas enfermedades se van a presentar porque no hay forma de prevenirlas. Lo que se puede hacer es minimizarlas, pero prevenirlas como tal solamente se puede hacer a través de la prevención en la disposición de los residuos. Por lo tanto, la disposición de residuos sólidos y el manejo integral de residuos sólidos es fundamental para también controlar estas enfermedades. Los síntomas se dan entre 3 y 14 días de la picadura. Son síntomas, por ejemplo, como fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, disminución del apetito, postración, es decir, que la persona queda en cama, erupciones cutáneas o prurito y eritema, que sería pues carranchil y que le da pues picazón. Tenemos linfadenopatía y leucopenia. Entonces, básicamente lo que tenemos que analizar en este caso es el tema de los residuos sólidos y del manejo integral de residuos sólidos como una forma de prevenir y minimizar enfermedades asociadas también a estancamientos de agua y a este tipo de circunstancias. Tenemos el dengue en América, podemos observar que entre 1980 y 2013 se han disparado los casos de dengue, es decir, en 1980 no era una enfermedad tan, digamos, tan generalizada como se está convirtiendo en este momento a partir del 2013, a partir más o menos del 2009, 2005 se empezó a presentar, digamos, o se presentó ese crecimiento exponencial, sobre todo en países tropicales del dengue y el chikungunya. Podemos mirar, por ejemplo, en Colombia que es uno de los países que aparece en rojo. Tenemos que tener claridad pues que Colombia tiene zonas, amplias zonas con temperaturas tropicales en las que se proliferan este tipo de insectos como la Aedes aegypti. Entonces, básicamente es importante analizar las curvas, sobre todo temporales. Este tipo de animales generalmente tienen unas estacionalidades que están ligadas a temporadas de lluvia y temporadas de sequía. Normalmente en temporadas de sequía, parece mentira, pero en las temporadas de sequía el agua tiende a estancarse y a permanecer más tiempo estancada que en temporadas de lluvia. En temporadas de lluvia el agua se renueva constantemente, es decir, que llueve y los pozos o los emposamientos se van volviendo charcos y los charcos se van diluyendo o se van movilizando como consecuencia pues de la lluvia. Cuando tenemos épocas estacionales secas, generalmente se presentan estancamientos de agua que duran mucho más tiempo secos. Entonces, por ejemplo, usted tiene una alberca, la alberca comienza a disminuir su nivel hasta que llega a un nivel muy bajito y ese nivel muy bajito, allí es donde proliferan las enfermedades de este tipo. Entonces, generalmente la estacionalidad tiene mucho que ver con el tema de estas enfermedades en las que se habla de insectos. Vamos a hablar de algunos aspectos históricos del control de insectos. La idea es que podamos analizar cómo se ha movido en el tiempo este ejercicio. En 1978, por ejemplo, se observa la filaria
en el cuerpo de un mosquito. Es decir, que por primera vez más o menos en 1980-1970 es que se identifica que los mosquitos llevan enfermedades y patógenos en su interior y que cuando muerden o pican a las personas, estos insectos, pues van a generar, van a transmitir enfermedades. La transmisión de la malaria se da por el mosquito anófeles, como ya lo conocen ustedes. Entonces ya tenemos dos tipos de mosquito, digamos, que hay que tener en cuenta y hay que tener controlados dentro de el manejo integral de residuos sólidos, sobre todo en botaderos a cielo abierto. Estaríamos hablando de la Aedes aegypti y del anófeles. Tenemos la mosca tsetse que transmite el nagana, que es una enfermedad que en general se presentó en África. Tenemos la fiebre amarilla, que es transmitida también por un mosquito y es identificada en 1880. Cuando usted viaja a zonas tropicales o cuando viaja, por ejemplo, a Leticia o viaja a Brasil, tiene que pues tener su vacuna de la fiebre amarilla. Esa la colocan gratis en el terminal y en el aeropuerto en caso de que usted se la quiera poner. Por ejemplo, la próxima vez que viaje a Tierra Caliente, anótese, digamos, dentro de sus propósitos, ponerse la vacuna de fiebre amarilla. Es una vacuna que dura 20 años y usted una vez se la pone queda absolutamente cubierto. Entonces, no tener la vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, es desidia si usted ya ha viajado varias veces a Melgar, a Girardot y ha pasado por el terminal de transporte, pues pase y póngase su vacuna de fiebre amarilla. La peste se transmitía de ratas contaminadas a ratas sanas por intermedio de pulgas infectadas. Eso se determina en 1898, en 1900 prácticamente. Entonces se determina que las pulgas son un vector para los vectores, que eso es algo supremamente importante que ustedes tengan en cuenta y que lo analicemos dentro de este ejercicio. Es decir, los vectores también son objeto de vectores y también se contaminan a través de otros vectores. Entonces las pulgas son los vectores que contaminan a los vectores que son las ratas. Entonces ahí se vuelve más complejo el ejercicio de nosotros como ingenieros ambientales en el caso de que los piojos, por ejemplo, del siguiente ejemplo, y las pulgas van a contaminar a las ratas sanas. La rata no necesariamente va a ser un vector siempre. La rata puede estar sana y convertirse en un vector cuando otro vector, que sería en este caso el piojo o las pulgas, pican a la rata y la contaminan. Entonces, tenemos por último en este caso la historia de Carlos Chagas que identificó el mal de Chagas que también es transmitido por un parásito que lleva este nombre, que se va con pez, que básicamente son enfermedades que son transmitidas a través de vectores, a través de parásitos y patógenos que están, bien sea, son inoculados o son elementos contaminantes dentro de los vectores que tenemos que manejar y trabajar dentro de nuestros esquemas de residuos sólidos. Hay una capacidad vectorial que quiere decir los factores dependientes del vector. Esos vectores van a tener algunas características y algunas modificaciones dependiendo del espacio geográfico donde se encuentren. Es decir, tenemos que hablar de susceptibilidad, persistencia del agente del vector en el caso de que hay muchos vectores que no son, a los que no somos susceptibles. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia tenemos una serie de anticuerpos que nos permiten estar, digamos, más protegidos contra enfermedades tropicales. Si usted analiza cuando vienen de viaje europeos o vienen de viaje, pues, norteamericanos, los insectos, pues, los atacan de una forma muchísimo más agresiva que a nosotros. Usted siempre que viaja para la playa o está en Melgar o algo así, póngase a verle la parte de abajo de las piernas en la pantaloneta a todas estas personas que vienen de viaje y siempre están pues como una mazorca súper comidos de insectos. Sin embargo, nosotros no sufrimos pues tan fuertemente ese efecto. Nosotros podemos ir a tierra caliente y pues volvemos con una o dos picadas. Pero en general, digamos, hay una susceptibilidad con respecto a los anticuerpos que generan las personas y a la reacción que tenemos frente a estos insectos. La antropofilia es importante. Antropofilia quiere decir digamos, la relación que existe entre el vector y el antropo o las personas. Hay muchos insectos que no son antropofílicos, es decir, que no buscan picar a las personas. Y hay muchos vectores, por ejemplo, que solamente son específicos para otras especies. Por ejemplo, las pulgas de los perros. Eso es algo supremamente clave en esta conversación. Las pulgas de Pupi y su perrito no van a ser las mismas pulgas que lo pican a usted. Es decir, hay pulgas que pican a las personas y que pican a los animales. Y hay pulgas que son específicas de los animales. Por ejemplo, las pulgas de su perro son las pulgas de él. Esas pulgas no se le pegan a las personas. Sin embargo, hay ciertas pulgas y ciertas garrapatas del ganado que sí pican a las personas. Entonces, ahí hay que analizar, digamos, la antropofilia del vector, si el vector es o no antropofílico, si busca picar a las personas o no.
La domesticidad es importante, hay vectores que son domésticos y vectores que son ajenos a los agentes, a las casas o que no son domésticos. Por ejemplo, las ratas pudiéramos considerarlo un cierto tipo de vector que está cercano a la domesticidad, es decir, que está ligado a las casas y a las viviendas. Hay vectores, por ejemplo, que son 100% rurales o 100% salvajes, que solamente están en zonas salvajes que usted no los va a encontrar dentro de los hogares. Bueno, entonces ese tipo de cosas hay que analizarlas. El tipo del vector, si es biológico, que puede ser, ya sabemos, biológico o biológico reservorio y mecánico. Los mecanismos de transmisión, la abundancia de estos vectores. Hay vectores que son únicos, hay una sola rata dentro de una casa rural, por ejemplo, o como acá en la ciudad que pues tenemos una gran cantidad de estos vectores. Y la biología y la ecología presente dentro de la zona, pues claramente las cadenas tróficas van a ser fundamentales en el tema de los vectores de rellenos sanitarios. Permítanme un segundo, por favor. Qué pena que estaba apagando una alarma que se prendió. Bueno, entonces vamos a hablar de vectores urbanos. Estos son los vectores urbanos más importantes dentro del análisis que estamos haciendo. Tenemos los mosquitos, que ya como les comenté son los mosquitos o los zancudos hembra los que pican. Tenemos el Aedes, que sería el más grave en este caso, el Aedes aegypti en el caso del dengue y el chikungunya, y el anófeles, que es el de la malaria. Tenemos los flebótomos, tenemos pulgas, como ya les dije, las pulgas tienen varias características y hay pulgas que son o que afectan a los seres humanos y pulgas que no. Tenemos las triatomineos, son elementos también contaminantes y que generan picaduras. Garrapatas y piojos es importante tenerlos en cuenta de la misma manera que las pulgas. Hay garrapatas que van a afectar o no a las personas y hay garrapatas que digamos que pueden pasar del animal a la persona y garrapatas que no. Tenemos el tema de los piojos. Pues evidentemente hay personas que no somos susceptibles a los piojos y hay personas que sí. Yo, por ejemplo, estoy súper tranquilo con el tema de los piojos, pero ustedes tienen que tener pues más cuidado todos los que están en el salón. Importante que lo tengan presente. Tenemos moscas sinantrópicas, tenemos la mosca tsetse, cucarachas, roedores, caracoles. Ojo con los caracoles, es importante tener en cuenta que los caracoles son mucho más peligrosos de los que se piensa. Es decir, usted no puede estar cogiendo cualquier caracol que se consigue en el jardín y pasándoselo por la cara pensando que eso es baba de caracol, porque ha pasado, digamos que esa situación se ha presentado en algunos países por el tema de la baba de caracol, que tiene pues propiedades sanadoras y tiene pues antiarrugas y una serie de cosas. Pues la gente tiene la tendencia a pensar que todos los animales son iguales y los caracoles hay unos que son supremamente infecciosos, entonces hay que tenerlo en cuenta. La forma de matar caracoles es echándole sal. Por ejemplo, si usted se consigue un caracol africano en su casa, es preferible que lo mate. Si identifica que es un caracol africano, pues porque es un vector y adicionalmente a ser un vector es una especie invasora que pues genera pues grandes estragos dentro de los ecosistemas naturales acá en nuestro país. Es importante analizar los vectores no como... Eso es un tema ético difícil de manejar para algunas personas, sin embargo es importante que usted lo tenga en cuenta. Los vectores son animales que se van a convertir en un problema. Nosotros somos ingenieros ambientales. Al ser ingenieros ambientales tenemos que propender por la tranquilidad y por el buen manejo que se le dé a las instalaciones industriales, a las instalaciones o a las instituciones y organizaciones, para evitar enfermedades en las personas y para evitar la proliferación de vectores y para evitar sobre todo la proliferación de patógenos y enfermedades. En este caso tenemos que analizar los vectores como agentes transmisores de enfermedades. No podemos analizar el vector como un animalito, como una ratica, o decir, no, pues es que los ratoncitos son tan lindos que pues a mí me da mucho pesar matarlos, porque en este caso usted tiene que hacerlo. Es decir, dentro de su trabajo está evitar que las personas se enfermen o que se generen externalidades como consecuencia de los aspectos e impactos ambientales que genera su empresa. Entonces, en este caso, usted debe evitar la externalidad a todo costo, y la externalidad en este caso es evitar que los vectores se proliferen y lleguen a instalaciones o lleguen a comunidades cercanas y puedan generar algún tipo de problema. Vamos a hablar de algunos vectores de interés médico-sanitario. La idea es que podamos determinar más o menos qué hacer con cada uno de ellos. No nos vamos a detener extremadamente en el tema, pero la idea es que podamos analizar
vector por vector, cuáles son sus características fundamentales para poderlos diferenciar. Las cucarachas, por ejemplo, son insectos cosmopolitanos o cosmopolitas, es decir, que están ligados a las ciudades. Tienen un cuerpo con contorno oval y aplanado dorsalmente, la cabeza es relativamente pequeña, tienen dos pares de alas. Las más comunes son la Blata oritensis, la Blatela germánica y la periplaneta americana. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer con las cucarachas es identificar sus hábitos. Ellas generalmente son de hábitos nocturnos, las cucarachas están normalmente dentro de las casas y ahí es cuando usted prende la luz y salen todas corriendo, son voraces, comen cualquier tipo de materia orgánica. Por ejemplo, tenemos la tendencia a pensar que las cucarachas son sucias. O que se alimentan, digamos, de residuos y eso no es así. Las cucarachas en general van a tener también tendencia a acercarse a alimentos sanos, alimentos limpios, por ejemplo, harina, azúcar, todo este tipo de cosas. Ponen huevos, ponen muchísimos huevos y los ponen dentro de botecas, es decir, que ellas ponen como una especie de ovillos donde colocan sus huevos y luego de un mes emergen las ninfas. Por lo tanto, tenemos que, cuando hacemos control de cucarachas, tener los dos elementos que analizamos al principio de la clase. Tenemos que tener adulticidas para matar a la cucaracha adulta y adicionalmente tenemos que tener insecticidas que ataquen a las ninfas y que ataquen las zootecas o que maten, digamos, los huevos de estos insectos. La importancia sanitaria es que actúan como vectores mecánicos. Normalmente la cucaracha no pica, la cucaracha no muerde ni pica, sino que va a ser un vector mecánico por contaminación. Entonces ya usted puede empezar a utilizar la terminología adecuada. La cucaracha es un vector mecánico por contaminación, no es un vector biológico y no se va a convertir en este caso, en la mayoría de los casos, en un vector por inoculación porque no pica. Entonces las cucarachas, si bien son muy desagradables, pues las que vuelan son terribles, pero digamos que cuando las cucarachas vuelan, el peor problema que usted puede presentar en este caso es que contamine las superficies que usted utiliza a través de sus huevos, a través de sus excretas o bueno, a través de cualquier contacto con lo que usted utiliza. Sin embargo, van a ser vectores mecánicos y van a ser vectores por contaminación. Entonces, las medidas de control es mantener limpios los lugares, tener recipientes adecuados para desperdicios. En este caso, lo mejor es utilizar insecticidas adulticidas. Ellas mueren con un ácido que se llama ácido bórico que usted aplica, que es como un polvo blanco que se esparce sobre los rellenos sanitarios para hacer control de cucarachas. Generalmente las cucarachas conviven en temperaturas superiores a las temperaturas de Bogotá, es decir, Bogotá no es un sector en el que en general se presenten cucarachas. Sin embargo, cuando las temperaturas se elevan y estamos dentro de edificaciones o estamos dentro del relleno sanitario, que la temperatura es un poco mayor en la superficie, puede llegar a presentarse pues la generación de cucarachas. Entonces hay que tener en cuenta las cucarachas dentro de las medidas sanitarias de control de los rellenos sanitarios. Tenemos las pulgas se ven como esta que está acá, muchos de ustedes deben haber visto en algún momento pulgas. Si usted analiza esa pulga que tenemos ahí, no es la pulga de su perro específicamente, sino estamos hablando de pulgas que pueden presentarse o que pueden estar sobre todo en las ratas, que las pulgas de las ratas sí pican a las personas. Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre unas y otras y entre un vector proveniente de otro vector y los vectores que son antropofílicos. Entonces, la idea más importante de esta clase, más que identificar qué hacer con cada uno de los vectores, es que usted pues adquiera el vocabulario específico de la materia para que cuando hable de este tipo de cosas ya no se escuche, pues digamos, inapropiado, sino que usted pueda hablar de vectores antropofílicos, vectores no antropofílicos, que pueda utilizar terminología como vector mecánico, vector biológico y vector reservorio, que podamos hablar de inoculación y de contaminación, que podamos identificar pues los tipos de vectores y cuáles son sus características. Hay diferentes especies, como les digo, pulgas que afectan al hombre o al ser humano, pulgas que afectan a los gatos, pulgas que afectan a los perros, pulgas que afectan a las ratas, y no son todas iguales. Las pulgas de las ratas pican a las personas y ahí es donde nosotros tenemos pues el problema o tuvimos el problema de la peste negra hace muchos años en el mundo. Ahora, si analizamos, por ejemplo, los perros y los gatos, las pulgas del perro generalmente no se le pegan al gato y viceversa, y las pulgas de ellos dos no se les pegan a los seres humanos. Entonces, digamos que tenemos allí muchos elementos que analizar. Las enfermedades
Si bien, por ejemplo, se establece que en algunos casos un perrito, por ejemplo, el perro de su casa, puede llegarse a convertir en un vector mecánico por contaminación de enfermedades como, por ejemplo, el coronavirus. Es decir, si alguien le tose encima a su perro y después usted acaricia a su perro, es posible que usted se contamine de la enfermedad. Sin embargo, él no es un vector biológico. No es un vector biológico ni un vector eh, reservorio de enfermedades como el coronavirus. Entonces, por ejemplo, cuando se habla en la televisión de este tipo de cosas, es importante aterrizar los conceptos y establecer lo que han dicho muchas personas, que los perros no son vectores o no transmiten el coronavirus. En eso es absolutamente cierto. Sin embargo, sí se pueden llegar a convertir en vectores mecánicos por contaminación de la enfermedad. Entonces, analice usted ya en este momento, tiene los elementos para analizar las diferencias entre una cosa y otra. No es que él se va a contaminar de la enfermedad y va a toser y lo va a enfermar a usted. Eso no funciona así según lo que han establecido los médicos, sino que él se va a convertir en un vector mecánico, es decir, que transporta la enfermedad sin transformarla y sin reproducirla dentro de su interior, y por contaminación en el caso de que estaríamos hablando de la superficie del animal. La importancia sanitaria es que viven en ambientes externos, es decir, viven a la intemperie, tienen facilidad para desligarse entre pelos y plumas de sus huéspedes. Las pulgas de las palomas también son pues supremamente importantes de controlar dentro de rellenos sanitarios, sobre todo las palomas son muy graves dentro de los rellenos sanitarios. Les cuento, por ejemplo, pues las palomas y los chulos, en este caso los zamuros o gallinazos como se conocen en algunas zonas. Por ejemplo, el relleno sanitario, para que lo tengan allí y lo puedan investigar, el relleno sanitario de Villavicencio tiene un funcionario que se encarga de espantar palomas y gallinazos o chulos todo el día, es decir, ese es su trabajo, es una persona que le pagan para que con unas ondas, es decir, con una resortera, por decirlo de alguna manera, o una onda como la que utilizó, sí, David contra Goliat ahorita que estamos en Semana Santa. Entonces lo que hace básicamente es espantarlos con piedras. No los puede matar porque por regulación de la corporación pues no los puede matar, pero sí los puede espantar. Entonces el trabajo de esta persona es sencillamente espantar chulos todo el día al relleno sanitario. Acá en Bogotá se llegaron a utilizar aves de control, es decir, que salen y vuelan y espantan a las aves que estén dentro del relleno. Entonces básicamente lo que hay que tener controlado en el relleno sanitario y en las instalaciones son los vectores que puedan tener vectores en su interior que puedan transmitir enfermedades a las personas. Es importante, por ejemplo, que analicemos esto que dice acá. Dice que hay que tener especial cuidado en rincones donde se acumulen pelusas, felpudos y corrales. Por ejemplo, es muy importante que los rellenos sanitarios en algunas oportunidades pueden llegar sofás o pueden llegar colchones o pueden llegar motas de, ¿cómo se llama esto? Bueno, pueden llegar motas de tela o de cualquier elemento que al final del día se constituyan como en elementos para la proliferación de pulgas y que posteriormente dentro de esos colchones o dentro de esos elementos de tela convivan con con otros vectores como las ratas y ahí es donde empieza el problema. Por eso es que también tenemos que tener mucho cuidado con los rellenos sanitarios en el sentido de que no podemos dejar llegar colchones, telas, grandes aglomeraciones de felpudo o de espuma, por ejemplo, donde puedan llegar a convivir este tipo de vectores. Bueno, tenemos las arañas o los arácnidos, tienen 4 pares de patas, tienen 8 patas, tienen 2 apéndices anteriores llamados palpos maxilares, que es donde generalmente pues concentran las toxinas y los elementos que van a transportar. Ellas son carnívoras en general. Los arácnidos no son un problema supremamente grave en el marco de los residuos sólidos, por eso no los mencionamos como con gran énfasis. Sin embargo, lo importante es que ellas atacan como una reacción defensiva y las arañas en general sí van a ser vectores biológicos, los podemos considerar vectores biológicos de inoculación, es decir, que ellas muerden o pican y cuando generan esta picadura es que hacen la transmisión del veneno o la transmisión del elemento patógeno. Las arañas tienen pues 8 patas como lo podemos ver en estas imágenes. Tenemos los triatomineos que son absolutamente importantes de tener en cuenta dentro del ejercicio de residuos porque generan o tienen cuerpos ovalados y aplanados dorso ventralmente, entonces son hematófagos. Al ser hematófagos sí vamos a tener un problema de inoculación. Por ejemplo, en Perú se le llama chirimaya, chirimacha y estos son, digamos, como las tijeretas que generan una picadura y una inoculación
pues, de enfermedades, una inoculación de patógenos. Los vamos a tener en cuenta porque son los únicos vectores biológicos del agente causal de la enfermedad de Chagas y la enfermedad de Chagas es pues supremamente grave. Sin embargo, como les digo, hay vectores de estos que vamos a tener que tener muy en cuenta dentro del marco del manejo integral de residuos sólidos y vectores que no. Este es uno de los vectores que tampoco vamos a tener muy en cuenta dentro del tema de residuos sólidos porque su, su método de transmisión y su contaminación no se da en residuos. Generalmente se infecta al alimentarse de mamíferos que tienen esta enfermedad y después la transmite y la multiplica a través del tubo digestivo. Son vectores biológicos, pero no, en general estos elementos o estos vectores no los vamos a encontrar en el marco de los residuos sólidos. Estos que están acá sí. Entonces vamos a hablar de las moscas como uno de los principales vectores a tener en cuenta dentro de los rellenos sanitarios. Tienen cabeza ancha y voluminosa, constituida mayormente por ojos, tienen muchísimos ojos. La idea es que podamos analizar eh, el tema de la mosca desde dos puntos de vista. Uno, la mosca tiene la posibilidad de convertirse, la mosca tsetse, por ejemplo, en un vector biológico y vector biológico reservorio. Y asimismo la mosca se posa y reposa en superficies lisas y en aristas. Entonces ella al posarse y reposar, como dice acá este, este comentario, tenemos que analizar que la mosca tiene un problema y es que la mosca se convierte en un vector mecánico, en un vector biológico, en un vector reservorio, en un vector por inoculación y en un vector por contaminación. Es decir, la mosca aplica para todas las escalas de los vectores porque ella no solamente hay moscas que pican, por ejemplo, pican directamente y hay moscas que contaminan al posarse y reposar. Y adicionalmente, no solamente van a estar contaminadas por fuera, sino van a estar contaminadas por dentro como un vector biológico. Tienen una gran actividad y voracidad y adicionalmente las moscas tienen un problema y es que tienen una capacidad de vuelo de más de 20 kilómetros. Si analizamos los zancudos, generalmente los zancudos y los mosquitos tienen una capacidad de vuelo mucho menor. Estamos hablando de metros, es 200, 300 metros, 400 metros. Máximo, máximo, máximo hablamos de 1 kilómetro de desarrollo, 1 kilómetro, 3 kilómetros. Sin embargo, la capacidad de vuelo de las moscas es de 20 kilómetros, es decir, que desde el relleno sanitario, 20 kilómetros a la redonda o más es el tiempo o la distancia de vuelo que va a tener la mosca. Por eso hace un tiempo se presentó en el relleno sanitario de Doña Juana ese problema de gran proliferación de mosca en las poblaciones circundantes al relleno, pues porque la mosca vuela muy lejos. Los zancudos generalmente hay que controlarlos casa por casa, que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Por eso si su vecino tiene dentro del patio de su vecino hay agua estancada y usted lo está haciendo muy bien, usted se va a poder ver pues afectado por las condiciones de su vecino. Pero si usted está en el barrio de al lado y digamos que lejos de su casa hay estancamiento de agua, las personas que se van a ver afectadas son las que viven en esa vivienda. El zancudo no va a volar hasta otro barrio o hasta otra ciudad pues a generar problemas. Pero la mosca sí, la mosca vuela 20 kilómetros, por lo tanto, desde el relleno sanitario habría que contar un área de influencia directa para este vector, pues muy grande. El control de las moscas generalmente se da por la existencia de materiales sólidos o semisólidos que tengan condiciones nutritivas adecuadas, es decir, materia orgánica en descomposición, preciso en un relleno sanitario, acumulación de materia orgánica con alta humedad, podemos hablar de contenedores fijos o contenedores móviles, alimentos humanos generalmente son pues de gran, digamos, del gusto de las moscas gustan mucho de los alimentos humanos, si hay disposición de materia orgánica que adicionalmente permita la proliferación de larvas, entonces vamos a tener un problema mucho más grave y que se oculte de la radiación solar a la larva, es decir, la larva crece en condiciones de oscuridad, de humedad y de materia orgánica en descomposición. Si analizamos esas tres cosas, pues eso es exactamente lo que hay en un relleno sanitario. Oscuridad dentro de la pila de residuos o dentro de la celda de residuos, humedad porque son elementos que tienen un alto contenido de humedad con un 70% de materia orgánica y adicionalmente pues materia orgánica en descomposición que sería pues el caldo de cultivo ideal para la proliferación de moscas. Las moscas, por ejemplo, en el relleno sanitario de Villavicencio, para que lo tengan dentro de su análisis, la mosca se controla con abejas, es decir, hay unas abejas o unas avispas que lo que hacen es comerse los huevos de las moscas. Entonces, las avispas no van a hacer un
vector porque no transmiten enfermedades ni como vector biológico ni como vector mecánico, y lo que hacen es comerse las larvas de las moscas dentro del relleno. Entonces el relleno sanitario de Villavicencio, usted tiene que ir con muy buenos EPPs cuando vaya a hacer la visita en algún momento, porque hay avispas que lo que hacen es pasear por el relleno sanitario y comerse las larvas de las moscas. Entonces ya tenemos dos controles de vectores supremamente efectivos en Villavicencio, que es uno de los mejores rellenos sanitarios de Colombia. El control de aves se hace a través, como les dije, de ahuyentamiento físico. Tenemos personas o hay personas que hacen el ahuyentamiento de estos animales, y adicionalmente tenemos un control de moscas con la utilización de un agente biológico, o es un control biológico de las moscas en el sentido de que se utilizan avispas que se comen las larvas de la mosca y no las dejan pues nacer ni crecer. Entonces tenemos acá fotos de las moscas, tenemos moscas de diferentes tipos y que van a ser pues supremamente impactantes en los vecinos. Tenemos mosquitos y zancudos, como ya lo habíamos dicho. En general, la hembra es hematófaga, en tanto el macho es fitófago, es decir, que el macho es vegetariano y la hembra es hematófaga, como ya lo habíamos comentado. Miden entre 5 y 10 milímetros, tienen metamorfosis completa, funcionan como vectores biológicos, funcionan como vectores biológicos funcionan como vectores biológicos por, ¿cómo se llama? Por inoculación, y adicionalmente, en general los zancudos o los mosquitos funcionan como vectores biológicos o vectores reservorios por inoculación, casi no por contaminación, sobre todo por el área. Son muy pequeñitos y su área de contacto, digamos, para la contaminación y la transmisión para convertirse en un vector mecánico es muy baja porque su área es muy, muy pequeña, muy reducida. Todas las medidas de control son medidas de saneamiento. Ustedes ya están viendo saneamiento y tienen estas diapositivas, entonces tienen la posibilidad de analizar el ejercicio. Básicamente es aplicar agentes larvicidas, que son aceites, insecticidas y enemigos naturales. En este caso los enemigos naturales funcionan, como les dije, como el caso de las avispas y de las moscas ¿en qué? En Villavicencio. Tenemos, por ejemplo, el petróleo, peces de agua profunda. Los peces se comen las larvas de los mosquitos, entonces en algunas zonas se utilizan peces dentro de los lagos pues para evitar la proliferación de mosquitos. El DDT es un buen insecticida, el dicloro, difenildicloretano, que tenemos que analizarlo, el DDT, como uno de los principales insecticidas adulticidas para el control de mosquitos. Sin embargo, el DDT pues ha tenido una serie de controversias ambientales que pueden analizar en libros como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, donde se habla pues profundamente del tema del DDT. Eso lo podemos mirar en algún otro momento, pero pues ese libro es muy, muy interesante. Si ustedes están, digamos, en estos días en su casa, pueden descargar ese libro de internet, se llama La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Entonces tenemos fotos de los zancudos, medidas de control. Entonces tenemos controles físicos, que comprende todas las acciones dirigidas a modificar y o eliminar las condiciones ambientales físicas que favorecen al elemento. Entonces estaríamos hablando en este caso de control físico, puede ser eliminar emposamientos de agua, podemos eliminar también todos los sitios donde se generen pues condiciones para la proliferación de moscas, como hablábamos de sitios oscuros, de sitios húmedos, y adicionalmente que tengan altas concentraciones de material en descomposición. Se puede buscar la forma de secar los residuos de alguna manera a través de la utilización de agentes pues o de calor. Tenemos control químico, que comprende la aplicación de productos químicos para eliminar insectos y roedores. Control biológico, que sería utilizar agentes bacterianos o a veces genéticamente alterados como hongos, protozoos, nematodos y mosquitos predadores, o en el caso de Villavicencio, como les dije, en el caso de las avispas. Y tenemos un control integrado que aplica varios métodos. Entonces estaríamos hablando de controles físicos, químicos, biológicos e integrados. Tengo entendido, por ejemplo, que ustedes a veces mezclan o en algunos textos se dice que pudiera ser lo mismo control físico y control químico, o se puede hablar de un control físico-químico. Bueno, digamos que esta es la información que yo le presento. La idea es que ustedes asuman y tomen sus decisiones técnicas de cómo lo van a analizar. Sin embargo, yo les presento estos cuatro métodos de control, que para mí sería pues la forma adecuada de separarlos: control físico, químico, biológico e integrado. Ustedes pueden utilizar alguna otra clasificación o alguna otra fuente de información que les permita clasificarlo. Lo importante es tener claro que cada método tiene pues su nombre y sus características. Entonces la idea es que vamos a pensar en los vectores anteriores
¿Y cómo vamos a definir la mejor manera de controlarlos? Entonces, acuérdense de la primera lluvia de ideas que hicimos al principio de la clase de identificar cuáles son los principales vectores que se generan dentro de los rellenos sanitarios o que pudieran llegar a afectar un relleno sanitario. Ahora vamos a pensar en la mejor manera de controlarlos y son preguntas que vamos a trabajar en la conversación del día jueves con las personas que así lo deseen. Entonces, esos son básicamente, o esa es básicamente la información que tenemos sobre el tema de vectores y sobre el manejo de vectores. Esa es la información que quiero que analicemos esta semana 9 y que podamos pues identificar las formas más eficientes de atacar estos vectores y que queden ustedes sobre todo con el lenguaje específico de esta conversación para que puedan pues sonar apropiados dentro de sus documentos de PEGIS y adicionalmente las conversaciones que tengan. Les agradezco muchísimo, muchas gracias por haber participado de esta clase. Les dejo aquí abajo en los comentarios del video las películas de la semana que recomendamos para que las podamos también discutir en la clase y que sigan recomendando películas para que podamos pues todos pasar la cuarentena y pasar estos días de aislamiento. Les mando un fuerte abrazo a todos, se les quiere mucho, muchas gracias por su participación.